Últimas noticias del Club América. Banda, el ambiente en Coapa cambió de golpe. André Jardín decidió meterle mano al equipo para la jornada 2 y ojo, a muchos no les gustó nada. Las modificaciones agarraron mal parado al aficionado. Ya hay queja rodando y la pregunta está en el aire. ¿Ajuste fino o invento fuera de tiempo? Tranquilos, que ahorita les cuento los bastidores. Y agárrense de esta. Acaban de filtrarse nuevas informaciones sobre la charla entre América y Tigres por Álvaro Fidalgo. No fue solo sondeo, no fue solo rumor. Hubo respuesta firme, hubo mensaje y el mercado ya se empezó a mover. En un momento entro en los detalles. Ahora sí, atención, el América ya tiene claros cuáles serán sus últimos compromisos en el Estadio Azul Crema. La cuenta regresiva ya arrancó y el regreso al Azteca está cada vez más cerca. Hay ansiedad, hay presión y te voy a contar todo lo que se está moviendo por detrás. Y por si fuera poco, arriba también se está cocinando algo grande. Emilio Azcárraga quiere cambiar el tamaño real del América, llevar al club a otro nivel, a otra escala, y lo que viene puede marcar un antes y un después. O sea, hay decisiones en la cancha, mercado encendido, un estadio despidiéndose y Coapa lejos de estar en silencio. Ahora sí, vámonos noticia por noticia. El empate en Tijuana no se quedó en la cancha. En Coapa dejó eco. Y del que incomoda. Porque más allá del gol anulado y del contexto del debut, el América salió con una sensación que no suele perdonarse, quedó a deber. No en resultado, en intensidad. Y eso, en un torneo corto y exigente, pesa desde la jornada 1. El calendario no espera. En cuestión de horas viene San Luis y André Jardine lo sabe. Por eso, mientras afuera se sigue discutiendo el fuera de juego y el 0 en el marcador, adentro ya se empezó a mover el tablero. La lectura es clara, lo que se vio no alcanza. Aunque no estuvo en el banquillo ante Solos, Jardine siguió cada detalle. Tomó nota. Y lo que detectó no va solo por nombres, sino por ritmo, agresividad y respuestas inmediatas. El mensaje que empieza a construirse es directo, el torneo ya arrancó y no hay espacio para arrastrar inercias. Por eso, desde el cuerpo técnico ya se trabaja con una idea que no suele aparecer tan temprano, ajustes en el 11 desde la jornada 2. No como castigo, sino como advertencia. Nadie tiene el puesto blindado. Nadie. El contexto también empuja. Vienen semanas cargadas, varios frentes abiertos y un semestre donde administrar cargas será tan importante como competir. Jardine entiende que si el equipo no eleva el estándar ahora, después puede ser tarde. Y prefiere corregir con tiempo que remar contracorriente. Pero hay algo más profundo en esta decisión. No es solo rotar. Es activar competencia interna. Subir la vara desde ya. Recordar puertas adentro que en el América el margen es mínimo y que cada partido cuenta, incluso cuando el calendario apenas empieza a rodar. San Luis llega rápido. Y con él, la primera prueba real de autoridad del cuerpo técnico en este clausura. Porque aquí no se trata de esperar que el equipo se suelte solo. Se trata de mandar señales. Y esa señal ya empezó a tomar forma en Coapa. Y mientras Jardine empieza a mover piezas dentro de la cancha, el América también vive un movimiento silencioso fuera de ella. Porque el calendario ya empezó a marcar algo que no se puede ignorar, la etapa en el Estadio Azul Crema está entrando en su recta final. Fue refugio, fue solución, fue contexto, pero nunca fue casa. Y eso, en Coapa, siempre se sintió. Desde que el Azteca entró en remodelación rumbo al Mundial 2026, las Águilas aprendieron a competir en un escenario funcional, correcto, pero sin ese peso simbólico que cambia partidos desde el túnel. Hoy, esa transición ya tiene fecha, rival y carga emocional definida. En los pasillos del club, el regreso está señalado con claridad, 11 de abril, frente a Cruz Azul. No es un detalle menor. Es un partido que no solo devuelve al América a su estadio, sino a un entorno donde la exigencia se multiplica automáticamente. Donde el error no se explica y la presión se siente desde el calentamiento. Hasta llegar a ese punto, al América todavía le esperan varios partidos como local en el Azul Crema. San Luis, Necaxa, Monterrey, Tigres, Juárez, Mazatlán, encuentros que, más allá de los puntos, se juegan con una sensación especial. Cada uno es un paso menos antes del regreso grande. Cada uno, una despedida anticipada. A eso se suma el frente internacional. La CONCACHAMPIONS también pasa por este estadio y el número final de noches ahí dependerá del camino que logre el equipo. Avanzar o no avanzar también define cuánto se estira esta etapa prestada. Pero el fondo del asunto es otro.
El regreso al Azteca no será gradual, será abrupto. Cambia el ruido, cambia la lectura arbitral, cambia la manera en que el rival se planta y, sobre todo, cambia la tolerancia interna. Lo que hoy se analiza, allá se exige. Lo que hoy se ajusta, allá se juzga. El azulcrema cumplió su función. Ahora, cada jornada acerca al América al escenario donde históricamente se mide de verdad. Y cuando ese día llegue, el tono del torneo y del equipo ya no será el mismo. Y mientras el América se prepara para volver al escenario donde todo pesa, en los pisos altos del club se empezó a trabajar otra transformación. Una que no se mide en goles ni en puntos, pero que puede definir el futuro real de las Águilas. Porque después de un 2025 extraño, con crecimiento fuerte en ingresos, pero con pérdidas importantes, en Coapa se encendió una alerta silenciosa. El diagnóstico fue directo: ganar en la cancha ya no garantiza estabilidad fuera de ella. Y el América no quiere depender únicamente de ciclos deportivos. En ese contexto aparece el plan que empuja Emilio Azcárraga. No como idea suelta, sino como reordenamiento total del modelo. La intención es clara: convertir al América en una plataforma de entretenimiento global, capaz de competir en ingresos con clubes de primer nivel internacional, incluso cuando no todo se decide en 90 minutos. La apuesta va mucho más allá del fútbol. El club busca monetizar de forma estructural a una afición masiva, utilizando datos, consumo digital y experiencias exclusivas como base del negocio. El aficionado deja de ser solo espectador y pasa a formar parte de un ecosistema que genera valor constante, antes, durante y después de cada partido. Estados Unidos es el punto clave de esta estrategia. No solo por cantidad de seguidores, sino por capacidad de gasto. Eventos, espectáculos, contenidos premium y activaciones pensadas para un mercado que consume al América como marca, no solo como equipo. El objetivo es que el entorno del Azteca funcione como un centro de experiencias de clase mundial rumbo al Mundial 2026. Ese enfoque también explica decisiones recientes que desde fuera parecen frías. Ajustes, priorización tecnológica, control financiero y una visión que busca equilibrio a largo plazo. El mensaje interno es contundente: el América quiere ser dominante incluso cuando no levanta trofeos. No se trata de abandonar la exigencia deportiva. Al contrario, se trata de blindarla. De asegurar que, gane o pierda, el club tenga músculo económico para competir siempre en la parte alta. Que no dependa de una temporada perfecta para sostener su lugar. La jugada es grande. Y si se ejecuta como está pensada, no solo cambiará la estructura del América. Cambiará la conversación. Porque el objetivo ya no es solo ganar más que los demás, es jugar en otra liga, incluso fuera del campo. Y mientras el proyecto grande se empieza a dibujar desde arriba, el mercado volvió a tocar una fibra sensible en el América. Una de esas que no pasan desapercibidas ni dentro ni fuera del club. Porque en las últimas horas el nombre de Álvaro Fidalgo volvió a colocarse en el centro de la conversación. No por Europa esta vez, sino dentro de la propia Liga MX. Y eso cambia todo. De acuerdo con información publicada en Record, Tigres UANL se acercó con una propuesta concreta. No un sondeo tibio. Una oferta formal, con mejora salarial importante, intentando seducir a uno de los cerebros del América justo cuando su contrato entra en zona sensible. El contexto no es menor. Fidalgo es pieza estructural del equipo desde hace años y su renovación sigue sobre la mesa. En Coapa lo saben. Y también saben que, cuando un rival directo aparece con dinero y ambición, la lectura deja de ser rutinaria. La información apunta a que el entorno del jugador recibió el planteamiento, pero la respuesta fue clara: no hubo señal alentadora para Tigres. Aún con una oferta económica superior, la operación no caminó como esperaban en el norte. El volante tiene muy avanzada la extensión con el América y, hoy por hoy, la prioridad sigue siendo Coapa. Eso no significa que el tema esté enterrado. En el mercado, nada se congela del todo. Pero sí deja un mensaje potente: el América no está dispuesto a soltar fácilmente a sus pilares, ni siquiera ante propuestas agresivas dentro del mismo campeonato. La propia postura pública de Santiago Baños ayuda a entender el escenario. Abrió la puerta a escuchar ofertas buenas para el jugador, pero sin urgencia ni presión. Traducido al idioma mercado: si algo se mueve, será bajo las condiciones del club.
Mientras tanto, Tigres ya empieza a mirar otros nombres para el mediocampo. Señal clara de que esta vía no fue la esperada. Y en Coapa, el ruido se interpreta como confirmación de algo que ya se intuía: Fidalgo sigue siendo parte central del plan. El mercado se agitó. La respuesta fue firme. Y el mensaje quedó flotando: en el América, las piezas clave no se negocian a la ligera. Y con el mercado ya encendido en otras zonas, en Coapa se empezó a trabajar una carpeta distinta. Sin estridencias. Sin filtraciones exageradas. Pero con una lógica muy clara detrás. La defensa volvió al centro del análisis interno. No como reacción mediática, sino como planificación pura. Porque el América sabe que el semestre será largo, con múltiples frentes abiertos, y que hay posiciones donde no se puede esperar a que el problema explote para actuar. Una de ellas está en la saga. En ese contexto comenzó a tomar forma un nombre que encaja más por perfil que por ruido: Marlon, actual central del Shakhtar Donetsk. No se trata de una ocurrencia ni de un nombre lanzado al aire. En Coapa se viene analizando con calma el escenario defensivo, sobre todo por la situación de Néstor Araujo, que obliga al club a tener alternativas claras sobre la mesa. No para mañana, pero sí para un torneo que no perdona improvisaciones. Marlon aparece como un perfil que sí encaja en la idea futbolística. Central zurdo, con experiencia europea, acostumbrado a defender lejos del área y con buena salida desde el fondo. Justo el tipo de defensor que Jardine valora para sostener línea alta, corregir en campo abierto y no comprometer la primera construcción. El mercado también juega a favor. El fútbol ucraniano ofrece hoy una ventana particular: jugadores con recorrido internacional, pero sin precios inflados como en otras ligas. Para un club como el América, que suele moverse con lectura financiera y no por impulso, ese detalle pesa. Por ahora, el escenario es de evaluación profunda. No hay cierre, no hay anuncio ni urgencia pública. Pero sí hay seguimiento, comparación y análisis interno. En Coapa entienden que este tipo de fichajes no se hacen con prisa, sino con convicción. La defensa no es una zona para experimentar. Es una zona para blindar. Y el América lo sabe. Si decide mover una pieza ahí, será para elevar el piso competitivo del equipo, no para tapar un hueco momentáneo. El nombre ya circula internamente. La necesidad está identificada. Y el mercado, fiel a su naturaleza, sigue vivo, abierto y en observación. Y con el mercado ya respirando fuerte en defensa, el foco vuelve al frente de ataque. Porque en Coapa hay una promesa hecha. Y cuando Jardine habla de refuerzos, la expectativa no se archiva. Aunque el clausura ya arrancó, dentro del club nadie da por cerrada la plantilla. El mensaje del cuerpo técnico fue claro desde antes del debut: falta una pieza arriba. No un parche. Un complemento real que eleve competencia y soluciones en el último tercio. En las últimas horas, ese escenario empezó a tomar nombre y apellido: Emiliano Gómez, atacante del Puebla. Un perfil que no estaba en el radar mediático principal, pero que encaja en varias lecturas internas. Gómez ofrece intensidad, movilidad y gol. No es un 9 minutos estático ni un extremo puro. Es un delantero que presiona, ataca espacios y puede convivir con otros nombres en ataque. Justo el tipo de variante que Jardine viene buscando para ampliar registros sin romper el equilibrio. Pero el interés choca con una realidad incómoda. Ficharlo no es solo quererlo. El primer candado es económico. Puebla valora al uruguayo en una cifra cercana a los $5 millones, un número que obliga al América a recalcular. No por falta de músculo, sino por prioridades y orden interno. Sin una venta previa, la operación exige movimientos finos. Y ahí aparece el segundo problema, aún más delicado: las plazas de extranjero. Hoy el América tiene ocupados todos los cupos disponibles. Registrar a Gómez implica liberar espacio. Y eso abre un dominó que todavía no termina de caer. Los casos de Igor Lichnowsky y Jabairo Dilrosun siguen sobre la mesa. Ambos con contrato vigente, ambos fuera del foco deportivo inmediato, pero sin salida resuelta. Mientras esas piezas no se muevan, el mercado ofensivo queda condicionado. Ahí está el dilema real. El América puede ir por el delantero, pero no puede repetir errores de acumulación que ya costaron caro. La directiva lo sabe y por eso el tema se maneja con cautela,
sin promesas públicas ni acelerones innecesarios. Nada está caído. Nada está cerrado. La necesidad existe, el nombre gusta y el cuerpo técnico empuja. Ahora todo depende de cómo se destraben los candados. Porque si el América logra mover primero las piezas correctas, la promesa de Jardine todavía puede cumplirse. El mercado sigue vivo. La presión está puesta. Y en Coapa, el último movimiento del ataque todavía se está cocinando. El golpe no quedó solo en la repetición. En Coapa sí prendió la alerta. Después del duelo ante Xolos, Scarlett Camberos apareció con una actualización que la afición estaba esperando, pero que nadie quería escuchar del todo. La capitana terminó el partido con una herida profunda en la pierna tras una entrada fuerte, y el parte médico ya confirmó lo evidente, hubo sutura. La información la dio a conocer Ismael González. Scarlett recibió puntos de sutura para cerrar la abertura y, aunque la atención fue inmediata, el impacto deja consecuencias en el corto plazo. No es solo el golpe. Porque a la situación médica se le suma otro factor, la suspensión. Camberos fue expulsada en el partido ante Xolos de Tijuana, así que no podrá estar en la jornada 3, independientemente de cómo evolucione la herida. Doble ausencia confirmada. Eso la convierte, de entrada, en una baja sensible para el arranque del clausura. Liderazgo, peso ofensivo y lectura de partido, todo eso se pierde por una jornada en un equipo que apenas está tomando ritmo. El foco ahora se mueve al banquillo. En el entorno del Club América Femenil ya se empezó a discutir quién toma ese espacio mientras Scarlett se recupera y cumple el castigo. Y ahí aparece un nombre que genera expectativa. Algunos aficionados piden ver más minutos para Gianna Riley, uno de los refuerzos recientes que llegó a Coapa y que todavía no ha tenido una ventana clara para mostrarse. La ausencia de la capitana abre una oportunidad real. La decisión, claro, pasa por Ángel Villacampa. Administrar cargas, proteger a la jugadora y, al mismo tiempo, mantener competitividad inmediata de cara al cruce ante Necaxa Femenil. Scarlett ya fue atendida. La baja está confirmada. Y ahora, el América Femenil tiene que responder sin una de sus piezas más pesadas, al menos por esta jornada.